Woke es un neologismo que surge dentro de ambientes universitarios y que hace referencia a estar alerta, atento a situaciones de supuesta injusticia social. Pero ¿por qué esta necesidad de prestar atención, esa actitud que exige el ser woke? Porque esas supuestas injusticias, según sus proponentes, son invisibles, no las vemos. Es decir, según ellos hay toda una estructura de injusticia que apunta a cuestiones de género, de orientación sexual, de razas, del estatus inmigratorio de la persona y que afecta a clases ya no basadas en cuestiones sociales o económicas, sino una nueva distinción de clases por género, por orientación sexual, por raza, por estatus inmigratorio. Sus proponentes entonces abrazaron la llamada política de la identidad. ¿Qué es la política de la identidad? Ciertas políticas públicas que hacen referencia a estas identidades particulares como algo que define al ser humano, porque supuestamente el sistema de derechos universales dejaba intacta estas estructuras de injusticia social. Y entonces, según estos ideólogos, debemos eliminar la noción de derechos universales y ahora debemos abrazar a un nuevo sistema de derechos basado en cuestiones individuales que visibilicen, por ejemplo, la identidad de género, la orientación sexual de la persona, su raza. ¿Y cómo hacerlo? Por ejemplo, por medio de una campaña publicitaria con un modelo que es a la vez negro, trans y lesbiana. Ahora bien, la gran paradoja es que, si bien la ideología de la identidad supuestamente lucha contra todo un sistema de injusticia, si prestamos atención, esta misma ideología es de hecho el sistema actual que nos gobierna y controla en absolutamente todo lo que hacemos. Es decir, la ideología woke dice luchar contra el sistema, pero en realidad esta ideología woke es el sistema mismo en el cual vivimos. Y en cuanto tal, el sistema woke se convierte en una estructura de injusticia y discriminación porque el criterio, por ejemplo, para emplear a alguien o admitir a alguien en la universidad ya no es el conocimiento o el talento, sino el criterio de la diversidad. ¿Y qué hay de malo cuando el criterio no es el talento, sino la diversidad? Todo, absolutamente todo está mal. Porque cuando las empresas establecen objetivos de cuotas raciales y de género, o las universidades establecen cuotas raciales o de género, inevitablemente tienen que discriminar para lograr esos objetivos, convirtiendo a ese mecanismo en un mecanismo de injusticia y discriminación positivo. Es discriminación, por ejemplo, no contratar a una persona heterosexual más calificada que otra simplemente porque una ONG exige un número determinado de no binarios en una empresa. Lo mismo podemos decir para una universidad. Y entonces la gran pregunta es, ¿quiénes son ellos para imponer esta ideología? De repente, la mayoría de las corporaciones han abrazado toda esta ideología woke y quien se anime a cuestionar esta nueva ortodoxia es cancelado, es desplazado, es silenciado. Entonces la pregunta es, si esta es una ideología supuestamente de izquierda, ¿cómo puede ser que se haya logrado infiltrar en las grandes multinacionales, en las instituciones financieras y bancos, en gobiernos, en las Naciones Unidas, en el sistema educativo, en incluso equipos deportivos? La respuesta está en una poderosa ONG radicada en Washington, D.C. llamada Human Rights Campaign. Esta es una fundación dedicada al lobby político LGBT en todas las esferas de la sociedad, con un presupuesto multimillonario provisto en gran parte por la Open Society de Soros y la Walt Disney Corporation. ¿Qué mecanismo han empleado para penetrar en corporaciones, bancos, universidades y hospitales? Ellos crearon el Corporate Equality Index, el índice de igualdad corporativa, una serie de criterios por la que esta ONG juzga a toda institución. Entonces, lo que hace Human Rights Campaign es fijarse únicamente en las políticas LGBTQ+, y le asigna un puntaje por los actos de diversidad e inclusividad a esa universidad, a ese hospital, a esa empresa, a ese equipo deportivo. De esa manera, la Human Rights Campaign ha convertido a los derechos humanos en una batalla cultural que está destruyendo absolutamente todo lo que toca. The estimated hold time is now less than 96 minutes.
thank you for your patience. Sorry, are you still there? Yes. Okay, please hold. Bud Light, por ejemplo, recientemente contrató a un transexual para su campaña publicitaria presionado por este índice corporativo. Lo mismo hizo Nike en su momento y Calvin Klein con sus modelos publicitarios que engloban todo tipo de característica que signifique opresión. Es lo que está haciendo Adidas en estos días con un comercial que da vergüenza ajena mirarlo. Todas estas campañas fallidas obedecen a la necesidad de tener un número alto en el índice de igualdad corporativa. Por eso vamos a ver los criterios que usa la campaña para el año 2023. En primer lugar, si la compañía tiene políticas que incluyen a la identidad de género y orientación sexual, 5 puntos. Si la compañía ofrece beneficios médicos a las parejas LGBT y tiene una guía de beneficios exclusivamente LGBT, 25 puntos. Pero si además la compañía cubre los tratamientos hormonales y de transición de género de sus empleados, 25 puntos más. Y así hasta llegar a 100 puntos posibles. Por ejemplo, si la compañía crea una cultura de inclusividad y apoyo, 25 puntos. Pero para obtener esos 25 puntos hay que realizar acciones como entrenar en género y diversidad a todos los empleados, además de ofrecer entrenamientos extras en género y diversidad para los supervisores, incluir cursos de género y diversidad dentro de los programas de formación y entrenamiento. No importa si la compañía se dedica a la plomería o la electricidad, hay que entrenar a los plomeros y electricistas en diversidad de género y orientaciones sexuales. Hay que crear métricas para clasificar a los empleados en su desempeño que incluyan a la diversidad LGBT+, y de esa manera podrán obtener esos 25 puntos. Si la compañía realiza encuestas anónimas dando la opción de identificarse como LGBTQ+, 5 puntos. Si el edificio es trans inclusivo, 5 puntos más, pero para eso hay que tener baños inclusivos, hay que tener una guía para la transición de género en caso de que un empleado quiera transicionar, hay que tener un código de vestimenta que sea neutro, de tal manera que un empleado no tenga que pasar por un dilema para cambiarse de ropa, y obviamente hay que tener políticas de pronombre de género para que nadie sea dirigido con el pronombre incorrecto, ese crimen de equivocarse de pronombre. Además, la responsabilidad social corporativa entrega 20 puntos más. ¿Cómo se determina esto? Con programas que busquen reclutar a miembros de la comunidad LGBT para la compañía, la posibilidad de manifestar que se es LGBT al momento de aplicar y que se afirme textualmente que esas personas van a tener prioridad al momento de considerarlas para un puesto, trabajar con proveedores que tengan una certificación LGBTQ. Esta fundación certifica compañías como LGBTQ y luego obliga a las otras compañías a que usen estas compañías certificadas. Y así con toda una serie de activismo político que debe envolver a una compañía para obtener esos puntajes, como por ejemplo estar a favor de ciertas leyes LGBT en la región o a nivel federal. Entonces, así como una compañía puede sumar puntos, también esa compañía puede restar. Por ejemplo, si sus políticas no favorecen a la comunidad LGBT, se le descuentan 25 puntos. Y las empresas que alcancen el máximo de 100 puntos totales ganan un codiciado título de mejor lugar para trabajar y mejor lugar por la igualdad LGBTQ. Es más, 15 de las 20 empresas mejor clasificadas en la lista de Fortune recibieron una calificación del 100% en el año 2022. Pero cuando de derechos humanos se trata de verdad, estas compañías se llenan la boca pero no hacen absolutamente nada real. Por ejemplo, Apple le paga a los trabajadores en China $2 la hora y estos trabajan en condiciones totalmente deplorables. Compañías como Gap y H&M utilizan talleres clandestinos en el extranjero que pagan menos de $1 la hora y violan las leyes de trabajo infantil. Disney, en Florida, le paga tan poco a sus empleados que ni siquiera pueden permitirse vivir cerca del lugar donde trabajan. Así que vaya inclusión y diversidad. Si estas compañías se llenan la boca de los supuestos derechos LGBT en junio,
simplemente lo hacen para obtener un puntaje alto y taparle la boca a los activistas de derechos humanos, que los únicos derechos que les importa a estos activistas son los de su comunidad. Por eso debemos enfocar la lucha en los derechos humanos en aquellas cuestiones que son derechos humanos de verdad, como la vida, como la familia, como nuestros hijos, los derechos de los trabajadores, y no ceder ante las presiones de un lobby que no tiene nada de valor para ofrecer. Es hora de comenzar a hacer las cosas bien en todo lo que hagamos, buscando como criterio no la pseudodiversidad e inclusión, sino la perfección de nuestras acciones. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Este canal es mi grano de arena en la batalla cultural, ofreciendo contenido que te haga pensar y que te ayude a formarte de verdad. Gracias por ver este video y hasta la próxima.